¿Cómo podemos criar personas que sean fuertes, que sepan enfrentarse a los desafíos del mundo de hoy? Bueno, pues hoy nos vamos a meter de lleno en la ciencia que hay detrás de la resiliencia infantil. Y lo haremos siguiendo las ideas de la pedagoga Leticia Garcés Larrea para ver cómo construir una base emocional que sea sólida desde el principio. Pero a ver, para llegar a la solución, primero hay que entender bien el problema, ¿no? Así que vamos a empezar por analizar esa crisis, a veces un poco silenciosa, que están viviendo muchísimos adolescentes hoy en día. Y todo empieza con una pregunta que la verdad resuena en un montón de casas y de colegios. ¿Por qué, si vivimos en un mundo que está más conectado que nunca, nuestros adolescentes se sienten más solos y con más ansiedad que las generaciones de antes? Es que los datos son para pararse a pensar, ¿eh? Los estudios más recientes nos dicen que las grandes batallas de los adolescentes son el aislamiento, el acoso escolar y, en los casos más extremos, los intentos de suicidio. Y esto no son cosas de la edad, para nada. Estamos hablando de una auténtica crisis de salud mental. Y aquí la neurociencia nos da una pista que es fundamental. El cerebro humano no termina de madurar hasta que tenemos 20 o incluso 30 años. La parte que se encarga de controlar los impulsos, de tomar decisiones lógicas, el córtex prefrontal, sigue en obras durante toda la adolescencia. O sea que biológicamente no tienen las mismas herramientas que una persona adulta para gestionar unas emociones tan intensas. Vale, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué podemos hacer? Pues la respuesta no está en tener más control o poner más reglas, sino en un cambio de raíz en nuestra forma de mirar la crianza. Este enfoque se llama parentalidad positiva. Y ojo, que no es una lista de trucos ni un manual de instrucciones, es más bien una filosofía, una que se basa en la ciencia. Usa lo que sabemos de neurociencia y de inteligencia emocional, no para controlar a los niños, sino para entenderlos de verdad, desde dentro. De hecho, hay una frase que lo resume todo a la perfección. Nunca juzga, siempre propone. En lugar de decir, esto es lo que hay que hacer y punto. Lo que hace es abrir puertas, ofrecer herramientas que se adaptan a cómo es cada niño y a lo que necesita. Y que nadie piense que esto es algo que se empieza a aplicar cuando llegan los problemas en la adolescencia. Para nada. Los cimientos se ponen mucho antes, en los primerísimos momentos de su vida. Se trata de crear lo que en psicología se llama una base segura. Los cimientos de la resiliencia, de esa fortaleza emocional, se construyen durante el primer año. Justo en esos meses tan importantes, un bebé aprende una de las lecciones más grandes de su vida: si puede confiar en el mundo o no. Este proceso se conoce como apego seguro, y en el fondo es un ciclo muy simple pero increíblemente poderoso. A ver, el bebé necesita algo, llora para decirlo, y la persona que le cuida responde con calma. Cada vez que esto pasa, en el cerebro del bebé se refuerza una idea: estoy a salvo, lo que necesito importa. Claro, los niños crecen, su comportamiento se vuelve más complejo, y ahí es donde la crianza se encuentra como en una encrucijada. Y normalmente se suele tirar por uno de dos caminos principales: el condicional o el consciente. Aquí se ve la diferencia clarísima. Por un lado está la crianza condicional, que básicamente funciona a base de premios y castigos, para cambiar lo que el niño hace por fuera. Y por otro tenemos la crianza consciente, que va más allá. Se centra en conectar y en intentar entender qué emoción hay detrás de ese comportamiento. Y claro, esta diferencia es crucial cuando hablamos de disciplina. Porque, ¿cómo corregimos algo sin cargarnos esa conexión tan valiosa? Pues la clave está en entender muy bien la diferencia entre poner límites y poner castigos. Esta frase es que lo resume absolutamente todo. Si un niño se siente mal, si tiene miedo, si se siente desconectado, es que le es imposible portarse bien. El mal comportamiento no es un desafío a nuestra autoridad, es una señal de que algo por dentro no va bien. Y este esquema lo deja súper claro. Fijaos, los castigos, en el fondo, son para el adulto, para que desahogue su frustración, y lo único que consiguen es resentimiento y rebeldía. Las consecuencias son para la víctima, para reparar el daño que se ha hecho, y enseñan a ser responsable. Pero los límites son para el niño. No buscan humillar, buscan enseñar y dar seguridad, crear un espacio seguro donde pueda crecer. Y cuando de verdad entendemos esto, la idea de los límites por encima de los castigos, llegamos a una conclusión que al principio puede sonar hasta rara, un poco contraintuitiva, una que tiene que ver con lo que significa ser un referente fuerte. Pensemos en la típica escena. Un niño que se pasa todo el día en el cole aguantando, portándose bien, intentando encajar, y llega a casa y explota. Pues bueno, aunque parezca mentira, esto, lejos de ser un fracaso, es en realidad una señal muy positiva de la relación que se ha construido.
¿Qué nos está diciendo ese comportamiento en realidad? Pues nos dice que se siente tan a salvo a nuestro lado que sabe que puede venirse abajo, que ha aprendido que el amor que se le tiene es incondicional, que nos ve como su puerto seguro, un lugar lo bastante fuerte como para aguantar sus tormentas cuando él ya no puede más. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que puede cambiarlo absolutamente todo. ¿Y si dejamos de ver el mal comportamiento como un problema que hay que quitar de en medio y empezamos a verlo como una señal que simplemente tenemos que escuchar? Quizá esa sea la verdadera clave para criar niños resilientes.